¿Y si te dijera que hay árboles tan grandes que podrían ocultar edificios enteros bajo su sombra? ¿Y tan antiguos que presenciaron el nacimiento de imperios que ya ni siquiera existen? Algunos respiran fuego desde su interior, otros lloran agua como fuentes vivientes, y hay quienes esconden historias tan oscuras como servir de cárcel para seres humanos. Sí, estás a punto de entrar en un universo donde la realidad supera a la ficción. Y los árboles no son solo plantas, son gigantes legendarios, monumentos vivientes, sobrevivientes milenarios que desafían las leyes del tiempo, de la ciencia y de tu imaginación, desde las colosales secuoyas de California, tan altas que parecen rozar las nubes, hasta los baobabs de Australia que fueron usados como prisiones naturales. Cada árbol que verás aquí no solo sorprende por su tamaño o rareza, sino por los secretos que guarda. Secuoya gigante de California. ¿Alguna vez te has sentido tan pequeño frente a algo que parecía no tener fin? Esa es la impresión que deja una secuoya gigante de California, cuando se alza frente a ti como una catedral viviente de madera, una presencia ancestral que ha resistido el paso de los siglos. Estos colosos verdes, capaces de superar los 100 metros de altura, no solo desafían la gravedad, sino también nuestra noción del tiempo y la fragilidad de la vida humana. Caminas entre sus raíces y sientes que cada paso resuena en la historia profunda de la Tierra. Originarias de la Sierra Nevada en California, estas secuoyas han visto mucho más de lo que cualquier civilización podría narrar. Su longevidad no es un misterio, sino un testimonio de adaptación e inteligencia botánica. Resisten incendios con una majestuosidad inquietante. Lejos de temer las llamas, parecen necesitarlas. La corteza gruesa, esponjosa y cargada de taninos actúa como escudo, permitiendo que el fuego arrase sin consumirlas. Pero el milagro ocurre después. El calor abre sus conos y libera semillas, como si el mismo infierno fuese el jardín donde germina la vida. ¿Qué implica realmente esta idea? Que el fuego, visto comúnmente como destrucción, aquí es regeneración, continuidad, renacimiento. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Cómo puede un ser vivo alcanzar tal altura y longevidad? La secuoya ha perfeccionado una arquitectura biológica que asombra a la ciencia. Su tronco puede crecer en diámetro durante siglos sin perder estabilidad, y su sistema de raíces, aunque no tan profundo como cabría imaginar, se extiende lateralmente, enlazándose con otras secuoyas para formar una comunidad subterránea. Esta red simbiótica no solo les brinda soporte físico, sino también resiliencia compartida. Baobab Prisión de Australia. En el remoto paisaje de Kimberley, en el noroeste de Australia, se alza un coloso de madera que no solo ha desafiado el tiempo, sino que también ha albergado en su interior una de las historias más inquietantes de la colonización. Este no es un árbol cualquiera, es un baobab milenario que sirvió, literalmente, como prisión natural para los aborígenes durante los siglos XVIII y XIX. Su tronco hueco, de más de 14 metros de perímetro, podía encerrar a varias personas en su interior como si la naturaleza misma se hubiera transformado en celda. Este baobab, además de su peculiar estructura, impresiona por su edad, estimada en más de 1500 años. Su forma parece sacada de una pintura surrealista, grueso, rechoncho, con ramas que se elevan como brazos retorcidos hacia el cielo. Pero no hay nada caricaturesco en su historia. Allí, en la cavidad natural de su interior, se retenía a los indígenas que eran arrestados por las autoridades coloniales antes de ser transportados a centros de detención. Este uso inhumano ha marcado al árbol como un silencioso monumento de resistencia cultural. Árboles muertos del Dead Valley. ¿Qué puede haber de fascinante en un bosque donde los árboles están muertos desde hace siglos? La respuesta yace en el corazón de Namibia, en un rincón tan irreal que parece sacado de un sueño surrealista. El lugar se llama Dead Valley, que significa pantano muerto, pero su muerte ha dado paso a una belleza inmortal. Allí, sobre una superficie de arcilla blanca resquebrajada por el sol, se alzan esqueletos vegetales ennegrecidos por el tiempo, con ramas que apuntan al cielo como si quisieran arañar una eternidad que les fue negada. Estos árboles, que alguna vez florecieron gracias al curso generoso del río Tsau Chab, quedaron condenados al olvido cuando las dunas rojas, de las más altas del planeta, bloquearon el paso del agua hace más de 600 años. Sin acceso a humedad, las raíces se secaron y la vida se extinguió. Sin embargo, el ambiente extremadamente árido impidió que se pudrieran. No se quemaron, no se deshicieron, no se doblaron ante el tiempo, simplemente se petrificaron en una pose eterna. Esta imagen, a medio camino entre el arte y el desamparo,
es lo que ha convertido a Death Valley en uno de los lugares más fotogénicos del planeta. Árbol presidente. ¿Qué clase de historia puede contarte un árbol que comenzó a crecer antes de que las pirámides de Egipto tocaran el cielo? Esa es la pregunta que muchos se hacen cuando están frente al árbol presidente, una secuoya gigante que se alza con solemne dignidad en el Parque Nacional de las Secuoyas, en California. Su presencia impone silencio, no por obligación, sino por reverencia. No se trata solo de su tamaño, que ya de por sí asombra con más de 75 metros de altura y un volumen de tronco que supera los 1.300 metros cúbicos, sino de la antigüedad que exuda desde su corteza oxidada, rugosa como la piel del tiempo. A diferencia de otros árboles que nacen y mueren en el anonimato del bosque, el árbol presidente ha sido documentado, medido, fotografiado, admirado, y sin embargo, no se inmuta, permanece en su silencio inquebrantable, ajeno a las cámaras y a las multitudes que lo rodean cada año. ¿Qué implica realmente convivir con la eternidad? En su caso, más de 3.000 años han transcurrido desde que una pequeña semilla, del tamaño de una escama de pino, germinó en la rica tierra de la Sierra Nevada. Desde entonces ha crecido sin pausa, desafiando vientos, rayos, nieve, incendios, sequías, y aún hoy sigue sumando anillos a su historia. Manglares. ¿Puede la vida echar raíces en medio del agua salada, el barro sofocante y las mareas cambiantes? Los manglares responden a esta pregunta con una contundente afirmación que desafía toda lógica vegetal. Estas extraordinarias formaciones arbóreas habitan en el umbral entre la tierra y el mar, en ese espacio inestable donde muchos otros organismos fracasan. Y sin embargo, allí prosperan, firmes, resilientes, con una capacidad de adaptación que parece más cercana a la alquimia que a la biología. Los manglares no son una especie en particular, sino un conjunto de árboles y arbustos que han desarrollado adaptaciones sorprendentes para sobrevivir en ambientes hostiles. Sus raíces aéreas, conocidas como neumatóforos, emergen del barro como dedos que suplican al cielo por oxígeno. Y no es solo poesía, estas estructuras permiten a los árboles respirar incluso cuando el suelo está saturado de agua y carente de aire. Además, muchas especies de manglar han desarrollado mecanismos para filtrar la sal del agua marina, convirtiendo un veneno para otras plantas en una fuente de vida. Drago de Socotra. En la remota isla de Socotra, perdida en el mar Arábigo, existe un árbol que no parece encajar en este mundo. Su copa densa y abombada, como un paraguas invertido o un hongo colosal, proyecta una sombra extraña que rompe la geometría del paisaje desértico. Es el drago de Socotra, también conocido como el árbol de la sangre de dragón, y su sola presencia transforma el horizonte en una escena de ciencia ficción. Caminar bajo uno de estos árboles es como entrar a una cúpula natural, diseñada para proteger secretos milenarios. Las ramas se extienden hacia arriba, no como la mayoría de los árboles, sino como si trataran de detener el cielo con sus dedos gruesos y retorcidos. Esta estructura tan peculiar no es casual, permite maximizar la sombra en un clima abrasador, minimizando la evaporación y creando un microclima bajo su dosel, que conserva la humedad en uno de los lugares más secos del planeta. Pero lo verdaderamente sorprendente ocurre cuando la corteza se rompe o se corta. Brota una savia espesa, roja como la sangre, que le ha valido su legendario nombre. Eucalipto arcoíris. La respuesta se encuentra en el trópico húmedo, donde el Eucalyptus deglupta, conocido popularmente como eucalipto arcoíris, rompe toda expectativa visual. A diferencia de sus parientes más sobrios, este árbol parece surgido de un sueño psicodélico, con un tronco que despliega una gama imposible de colores: verdes intensos, rojos encendidos, púrpuras profundos, azules fríos y naranjas brillantes. No es un efecto artificial, es la naturaleza expresándose a través del arte. A medida que el árbol crece, su corteza se desprende en capas delgadas que revelan una piel nueva de un verde fosforescente. Con el paso del tiempo y la exposición al aire, esa superficie se oxida y cambia de color en una secuencia natural que varía según la humedad y la edad de la capa. Esto crea un efecto de franjas verticales multicolores que transforma al árbol en una verdadera obra viviente. No hay dos troncos iguales, y cada uno lleva una paleta que rivaliza con las más atrevidas combinaciones creadas por el hombre. Álamo del Éufrates. El álamo del Éufrates no solo lo logra, sino que lo hace con una dignidad silenciosa que lo convierte en símbolo de resistencia y sabiduría ancestral. Este árbol, que crece a lo largo del legendario río Éufrates, ha visto el nacimiento de imperios,
el auge de civilizaciones y el lento fluir de la historia en tierras que alguna vez fueron el corazón del mundo antiguo. Lo más asombroso del álamo del Éufrates es su capacidad para adaptarse a condiciones extremas. Su sistema de raíces puede extenderse hasta 30 metros de profundidad, atravesando suelos secos y salinos en busca de la más mínima traza de humedad. Las hojas, recubiertas de una capa cerosa, reducen la pérdida de agua por transpiración, permitiéndole sobrevivir en ambientes donde otras especies se marchitan rápidamente. En él, la supervivencia no es un acto de suerte, sino una estrategia cuidadosamente tejida por la evolución. Árbol General Sherman. ¿Qué se siente al estar frente a un ser viviente más grande que un avión comercial, más antiguo que muchas religiones y más imponente que cualquier edificio construido por el hombre antes del acero? Esa es la experiencia que regala el Árbol General Sherman, la secuoya gigante que habita en el Parque Nacional de las Secuoyas, en California, y que ostenta el título de ser el árbol con más volumen de biomasa en todo el planeta. Su sola presencia, al borde de los 85 metros de altura y con un volumen de más de 1.500 metros cúbicos, desafía todo lo que creemos saber sobre el crecimiento y la permanencia. Este coloso viviente no solo ha resistido el paso de más de 2.000 años, sino que también ha sobrevivido incendios forestales, rayos, sequías, la actividad humana y el inexorable paso del tiempo. Su corteza es tan gruesa, llega a superar los 60 centímetros, que actúa como una armadura natural, protegiéndolo del fuego y de las plagas. Incluso cuando una parte de su tronco ha sido dañada, la secuoya tiene una asombrosa capacidad de recuperación. No se rinde, se adapta, se renueva. Árbol centurión. En los densos y lluviosos bosques de Tasmania, oculto entre helechos gigantes y una vegetación tan espesa como el silencio, crece el árbol centurión, un eucalipto regnans que se alza como un centinela olvidado del tiempo. Su altura, que roza los 100 metros, lo convierte en el árbol más alto del hemisferio sur y el tercer árbol más alto conocido del planeta. Y sin embargo, su historia es tan reciente como asombrosa. Fue redescubierto en el año 2008, después de haber vivido inadvertido por siglos, lo que parece imposible dada su magnitud. Este gigante vegetal fue nombrado Centurión por una razón poderosa. Su altura equivale a un edificio de 25 pisos, y su porte evoca el de un comandante romano vigilante, solitario pero firme, en medio de un paisaje que ha cambiado poco desde la era de los dinosaurios. Lo que realmente impacta al ver imágenes del centurión, porque muy pocos pueden acceder a su ubicación exacta, no es solo su estatura, sino la delgadez y elegancia de su tronco. A diferencia de las secuoyas que impresionan por su volumen, este eucalipto impresiona por su verticalidad perfecta, como si fuera una flecha clavada en la tierra, apuntando directamente al cielo. Árbol de la leche. En lo profundo de las selvas tropicales de América del Sur, crece un árbol que parece desafiar todo lo que sabemos sobre las funciones de las plantas. Se trata del Brosimum utile, conocido comúnmente como el árbol de la leche. A primera vista no parece diferente de otros árboles altos, con tronco firme y hojas frondosas, pero lo extraordinario ocurre cuando se le hace una incisión en la corteza. De su interior comienza a fluir un líquido blanco, espeso y nutritivo, muy similar en apariencia y sabor a la leche animal. Este fenómeno ha desconcertado a viajeros y científicos por generaciones. Las comunidades indígenas han sabido aprovechar este milagro botánico desde tiempos inmemoriales. En regiones de Colombia, Ecuador y Brasil, los habitantes extraen este jugo lechoso directamente del árbol para beberlo, cocinar o incluso alimentar a niños y animales. Es dulce, ligeramente espeso y contiene calcio, grasas y proteínas. ¿Qué implica realmente que una planta produzca un fluido tan completo desde el punto de vista nutricional? No se trata solo de un sustituto vegetal, sino de una fuente de sustento real que brota directamente del bosque. Bambú gigante. En los húmedos bosques tropicales de Asia, América del Sur y África, se alza un tipo de hierba que desafía nuestras nociones sobre lo que una planta puede ser. El bambú gigante, lejos de ser un simple tallo hueco, es una maravilla biológica que puede alcanzar hasta 30 metros de altura y expandirse a razón de casi 1 metro por día. Así es, uno de los seres vivos de crecimiento más veloz del planeta no es un animal ni una criatura marina, sino una planta de tallo verde y hojas finas. El bambú gigante no solo crece alto, crece con propósito. Sus tallos, largos y cilíndricos, están formados por secciones huecas separadas por nudos, lo que le da una flexibilidad increíble y una resistencia estructural que rivaliza con la del acero. En muchas culturas, especialmente en Asia, se lo conoce como la madera de los pobres,
no porque sea inferior, sino porque su crecimiento rápido y su abundancia lo convierten en un material accesible y esencial para la vida cotidiana. Desde viviendas hasta puentes, desde instrumentos musicales hasta herramientas, el bambú es un recurso que ha moldeado comunidades enteras. Árbol de la lluvia. El Samanea saman, conocido como árbol de la lluvia, no solo lo hace, sino que lo convierte en una sinfonía de sombra, humedad y vida. En las regiones tropicales de América y del sudeste asiático, esta majestuosa especie se alza con una copa tan ancha que llega a cubrir hasta 60 metros de diámetro. Desde lejos, parece una sombrilla vegetal desplegada sobre el suelo, y debajo de ella todo cambia. El aire es más fresco, la luz se tamiza, los sonidos se apaciguan. Lo que lo convierte en un verdadero milagro natural no es solo su estructura colosal, sino su comportamiento. Sus hojas, sensibles al entorno, se pliegan durante la noche y también cuando comienza a llover, como si el árbol quisiera proteger a quien se resguarde bajo su sombra. Este mecanismo, conocido como nictinastia, no solo es visualmente fascinante, sino también funcional. Reduce la evaporación y protege el follaje de daños innecesarios. Aquí, la naturaleza no solo ofrece refugio, sino inteligencia viva en acción. Árbol del diablo. ¿Y si te dijeran que existe un árbol capaz de arder desde adentro sin consumirse por completo? Aunque parezca una escena de mitología o de una película de terror, el llamado árbol del diablo ha sido protagonista de fenómenos reales que han desconcertado a lugareños y expertos por igual. En diversas regiones del mundo, desde la India hasta Estados Unidos, se han documentado casos en los que un árbol comienza a arder desde su interior sin explicación aparente, generando una llama silenciosa, sostenida, que brota del tronco mientras la corteza permanece, en gran parte, intacta. Estos incendios internos no son producto de magia, sino de una extraña combinación de factores naturales. Algunos científicos creen que pueden estar relacionados con la acumulación de gases inflamables generados por bacterias durante el proceso de descomposición en el interior del árbol. Cuando estos gases entran en contacto con oxígeno y una chispa, por ejemplo, la caída de un rayo, el fuego comienza a arder dentro del tronco hueco, como si un horno secreto cobrara vida. Sin embargo, el fenómeno sigue sin tener una explicación única y universal, lo que alimenta la leyenda. Árbol fuente de agua. ¿Y si el agua pudiera brotar de un tronco como si el árbol fuese una fuente viviente? Aunque suene a leyenda, en ciertas regiones del mundo, como en las montañas del Líbano o en los valles de la India, se han registrado árboles que parecen llorar o liberar chorros de agua tras intensas lluvias. Este fenómeno natural, poco común pero real, ocurre cuando el sistema radicular del árbol, saturado por el agua acumulada en el subsuelo, libera la presión interna a través de fisuras naturales en el tronco, haciendo que el líquido emerja con fuerza visible. En condiciones específicas, la presión hidrostática que se acumula en las raíces puede superar la resistencia de los vasos conductores del árbol. El agua, que ha sido absorbida más rápido de lo que puede ser utilizada o evaporada, encuentra su escape en grietas, nudos o aberturas provocadas por daños previos. Lo que parece milagroso es en realidad una adaptación de defensa que permite al árbol evitar que sus tejidos internos se colapsen por exceso de agua. Y aunque no todos los árboles pueden hacerlo, aquellos que crecen en zonas con lluvias intensas y suelos saturados son más propensos a exhibir este comportamiento. Árbol de seda. La ceiba especiosa, conocida como árbol de seda o palo borracho, es una paradoja viva que se alza en los paisajes de América del Sur con un carácter que desafía las categorías tradicionales de la botánica. Su tronco, recubierto de espinas afiladas, parece advertir a cualquier depredador que no será una presa fácil. Y sin embargo, cuando llega la época de floración, se cubre de miles de flores grandes, rosadas, blancas o violetas, convirtiéndose en un espectáculo que deslumbra a quienes tienen la suerte de presenciarlo. Este árbol ha desarrollado un sistema defensivo notable. Las espinas cónicas que recubren su corteza no solo actúan como una barrera contra animales trepadores, sino que también ayudan a proteger su savia y su estructura en las primeras etapas de crecimiento, cuando aún es vulnerable. Pero lo más fascinante ocurre cuando estas defensas se suavizan visualmente con la llegada de las flores, que contrastan como una declaración de fuerza y belleza coexistiendo en equilibrio. En ese momento, el árbol deja de parecer hostil y se transforma en una fiesta visual para aves, abejas y mariposas. Gladitsia caspica. La Gladitsia caspica, un árbol espinoso que crece en zonas áridas y templadas, no necesita camuflarse ni esconderse de los peligros. Los enfrenta con una armadura natural de espinas largas, duras y afiladas, que
que recubren su tronco como lanzas vivas. La imagen que proyecta es poderosa, casi medieval. Cada espina parece contar una historia de supervivencia, de siglos de evolución enfrentando amenazas animales que ya no existen, como los mamuts y otros herbívoros gigantes del pasado. A diferencia de muchos árboles que se protegen con toxinas o cortezas gruesas, este ha optado por una defensa física directa y contundente. Las espinas de la Gladitsia caspica no solo disuaden, sino que pueden causar daño real. Se han documentado casos en los que estas espinas han perforado llantas de tractores o reventado botas gruesas de excursionistas desprevenidos. Esta adaptación, aunque extrema, no es gratuita. En entornos con suelos pobres y escasez de agua, perder follaje a causa del pastoreo representa una amenaza constante, y las espinas son una respuesta evolutiva altamente eficaz. Oyamel. ¿Puede un árbol convertirse en el santuario de millones de viajeros alados que cruzan un continente entero solo para reposar entre sus ramas? En las alturas de las montañas mexicanas, donde el aire es frío, claro y sereno, crece un árbol que guarda uno de los espectáculos más asombrosos de la naturaleza, el oyamel. Esta conífera no destaca por su altura descomunal ni por una forma inusual, sino por el papel vital que desempeña en uno de los viajes migratorios más largos del reino animal. Cada otoño, millones de mariposas monarca emprenden una travesía desde Canadá y Estados Unidos hasta los santuarios de oyamel en los bosques templados del centro de México. Durante su estancia, las mariposas cubren los troncos y ramas de los oyameles como si fueran capas vivas, vibrantes y naranjas, creando una especie de abrigo colectivo que regula la temperatura y protege a los individuos del frío nocturno. Lo más sorprendente es que estas mariposas, que llegan a recorrer más de 4.000 kilómetros, nunca han estado en México antes. Son descendientes de generaciones anteriores que murieron en el camino, y aún así, logran encontrar estos mismos árboles año tras año, como si llevaran una brújula ancestral grabada en sus genes. Árbol del viajero. En las regiones cálidas y húmedas de Madagascar, una planta majestuosa se alza como una brújula natural para los exploradores y un oasis para los sedientos. Se trata del famoso árbol del viajero, conocido científicamente como Ravenala madagascariensis. Su nombre no es una metáfora romántica ni una invención literaria, es una descripción literal de su utilidad ancestral. Para los viajeros del pasado, y aún para muchos del presente, este árbol representaba orientación, refugio y, sobre todo, agua. Con sus enormes hojas en forma de abanico desplegadas simétricamente hacia el este y el oeste, el árbol del viajero se convierte en una herramienta de navegación natural. A lo largo de la historia, comunidades locales y exploradores han utilizado la orientación de sus hojas para saber la dirección del sol y determinar el rumbo durante las caminatas en la densa vegetación. Pero su regalo más preciado está en el corazón de su estructura, en las cavidades que se forman entre sus hojas. El árbol almacena agua de lluvia, creando pequeños reservorios capaces de mantener la vida en momentos críticos. Antiaris toxicaria, árbol venenoso. ¿Puede un árbol ser tan letal que baste una gota de su savia para sellar el destino de un ser humano? En los rincones sombríos de los bosques tropicales del sudeste asiático y partes de África, crece un árbol que parece surgido de una leyenda oscura. Se trata del Antiaris toxicaria, una especie que no solo ha desarrollado una belleza serena y engañosa, sino también uno de los mecanismos de defensa más letales del mundo vegetal. Desde sus hojas hasta su corteza, todo en él está impregnado de una química mortal diseñada para repeler y aniquilar. Durante siglos, comunidades indígenas han conocido bien su toxicidad. Su savia blanca, lechosa a simple vista, contiene potentes glucósidos cardíacos, compuestos capaces de interrumpir el ritmo del corazón en cuestión de minutos. Los antiguos cazadores del sudeste asiático solían impregnar las puntas de sus flechas con este líquido antes de lanzarlas a sus presas, y no era necesario herir de muerte, bastaba un rasguño para que el veneno penetrara en la sangre y actuara con precisión implacable. Esta práctica no es folclore, está documentada por exploradores europeos desde el siglo XVIII. Árbol de Tule. En el pequeño pueblo de Santa María del Tule, en el estado de Oaxaca, México, crece un coloso vegetal que no solo impone por su tamaño, sino también por el aura mística que lo rodea. Se trata del árbol de Tule, un ahuehuete, o ciprés de Moctezuma, que ostenta el récord mundial por tener el tronco más grueso de cualquier árbol en el planeta. Su circunferencia supera los 58 metros, tanto que se necesitarían más de 30 personas tomadas de la mano para rodearlo por completo. A simple vista, lo que impacta no es su altura, que alcanza los 35 metros, sino su presencia monumental. Su base se abre como una muralla de madera viva,
con protuberancias y formas caprichosas que han dado pie a numerosas leyendas locales. Algunos dicen que en su corteza se pueden ver rostros, animales y figuras humanas. Otros afirman que posee energía espiritual y que al tocarlo se puede sentir una vibración ancestral que conecta con la tierra misma. Lo cierto es que estar frente a él produce una sensación casi sobrenatural. Kauri de Nueva Zelanda. En las tierras brumosas de Nueva Zelanda, oculto entre colinas verdes y caminos de helechos, vive un gigante ancestral que guarda la memoria de un mundo que ya no existe. Se trata del Kauri, conocido científicamente como Agathis australis, uno de los árboles más antiguos y sagrados del hemisferio sur. A diferencia de los colosos verticales que impresionan por su altura, el Kauri impacta por su robustez, por su peso invisible y por el silencio con que domina su entorno. Este árbol puede alcanzar hasta 50 metros de altura y desarrollar un tronco con más de 13 metros de circunferencia. Pero su verdadera magnitud no se mide solo en metros, sino en siglos. Algunos ejemplares superan los 2000 años de edad, siendo testigos vivientes del paso de imperios, eras geológicas y civilizaciones humanas. Su madera, densa, recta y sin nudos, fue durante mucho tiempo una de las más codiciadas del mundo para la construcción de barcos y casas. Su resina, conocida como Kauri Gum, fue tan valiosa que generó una auténtica fiebre de extracción en el siglo XIX. Roble de Los Ángeles. En Charleston, Carolina del Sur, se alza uno de los robles más impresionantes y enigmáticos del continente americano, el Roble de Los Ángeles. Su sola presencia, extendiéndose con gracia por el paisaje, parece desafiar la física. Algunas de sus ramas llegan a alcanzar los 57 metros de largo, y su copa cubre un área de más de 1.600 metros cuadrados, como si se tratara de una catedral natural cuyas columnas fueran de madera viva. Se estima que este roble tiene entre 400 y 500 años de edad. En su larga vida ha sido testigo de todo: guerras, esclavitud, huracanes, nacimientos, desapariciones. La leyenda que le da nombre cuenta que en las noches más silenciosas, los espíritus de antiguos esclavos liberados regresan como ángeles para velar por la tierra que los vio sufrir. De ahí, el Ángel Oak. Muchos visitantes aseguran sentir una energía distinta al estar bajo su sombra, como si el árbol respirara, como si contara historias en un idioma que solo la naturaleza entiende. El Roble de Los Ángeles ha sido objeto de múltiples campañas de conservación, porque a pesar de su longevidad y tamaño, su entorno ha sido amenazado por desarrollos urbanísticos. En 2008, una propuesta para construir apartamentos cerca del árbol fue rechazada gracias a la presión de organizaciones ambientales y ciudadanos que comprendieron el valor patrimonial de esta maravilla viva. Hoy, sigue de pie, como un guardián que no habla, pero nunca olvida.